trabajada de esta forma y con una figura tan fuerte como lo era Diego para Racing, fue algo que en cierto sentido fue bisagra. Lo que recuerdo muy marcado, sobre todo cuando se da el cambio de que se va el Chacho y llega Becasese en el armado de pretemporada, que él trabajaba mucho con sparrings. Eh, Quería llevar 14, 15 chicos eh, para trabajarlos él, para que le funcionaran de sparring en las prácticas de fútbol, pero quería llevar 14, 15 chicos que si no ya para ese primer semestre, en el proceso de un año y medio, poder planificarlos como jugadores de ese primer equipo. Y aparte con el pedazo de club que es Lanús como institución. Para mí es un gusto enorme tener la posibilidad de conversar con quien ven en pantalla, con Diego Huerta, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Pero Diego es alguien, y se lo he dicho, que yo admiro mucho, porque estuvo relacionado con el periodismo, pero su pasión por el juego lo llevó a algo más. Y por ello ha terminado nada más y nada menos que formando parte de secretarías técnicas en el fútbol argentino, tales como la de Racing Club Avellaneda, como la de Platense y actualmente en la de Club Atlético Lanús. Así que, Diego, primero que todo, mandarte un abrazo y agradecerte por esta posibilidad de conversar un poco contigo. No, ¿qué haces, Ignacio? Bueno, el agradecido soy yo de la posibilidad de charlar. Siempre me nutro desde hace muchísimo tiempo de los materiales y de las producciones que haces. Entonces, en este caso, estar del otro lado es un gusto y bueno, es un poquito como decís. No sé si salté esa línea, esa barrera, pero bueno, hoy me toca estar del otro lado. Además que voy a contarle a la gente una incidencia, porque cuando Martí Perarnau en el magazine eh, buscó tener gente que hablara un poco de fútbol sudamericano, yo diría que hasta latinoamericano, ¿no? Diego era Diego era tan importante en ese intento de estructura que era el que la coordinaba. Entonces Diego se dio a la tarea de conseguir gente en distintos países que pudiéramos hacer eso. Entonces desde ese tiempo, porque en ese momento se llamaba Magazine y después, bueno, mira cómo han pasado lunas. Quiero preguntarte en qué momento sientes esa necesidad de cruzar esa línea o esa barrera o esa frontera de ser alguien que cuente historias a ser parte de la historia. Se fue dando. La verdad es que se fue dando, ¿no? No hay un día o un momento en particular, fue un proceso medio de transición, y donde la parte del trabajo en el magazine, en The Tactical Room, tuvo mucho que ver. Pensándolo a la distancia, ¿eh? Cuando esta pregunta me la hacen, por ahí gente que quiere empezar a meterse en scouting o que pregunta un poco cómo fue mi recorrido, ya sea en el club o en eventos o cuando me toca por ahí conocer gente de fuera, donde si bien cada vez es más los que ocupamos estos roles que no jugamos al fútbol profesionalmente, todavía sigue siendo lo más esperable por ahí. Y la verdad es que yo en el proceso en el cual, bueno, escribía en Cultura Redonda con mi amigo, con Facu Mirata, que eso me dio el pie para que me convocaran del magazine de Martí, empecé a tener, digamos, como una perspectiva por ahí diferente a lo que en ese momento se hablaba del juego acá en Argentina. Era, bueno, la época del Barça de Pep y a partir de eso todo lo que vino a colación, pero sobre todo con el magazine empecé a ver como que había acceso a un poco la cocina de cómo se trabajaba por ahí en la elite. Y surgió como algo muy genuino, muy del lado de un hincha de fútbol, en ese caso de su club, de Racing, que quería aportarle algo a mi club. Algo tan sencillo y básico como eso. Y bueno, empecé a investigar un poco más en todo lo que era Secretaría Técnica, Scouting, estamos hablando año 2013, más de 10 años atrás, mucho tiempo pasó. Y bueno, le intenté dar un cauce político en ese momento a través de agrupaciones del club, no se dio y después se terminó dando al tiempo
primero mi salida de Clarín, que yo trabajaba todavía en el diario, no en la parte deportiva, y lo sentí, vi que por ahí había una posibilidad, hubo como una llamita interior que se avivó y me la jugué. Me fui a través, bueno, de Martí, de otras personas como Alex Couto y muchísimos otros, me dieron la chance de visitar y conocer personas en Europa, clubes, no sé, desde Martí me consiguió el Borussia Dortmund en ese momento para ir, año 2014. Bueno, el Manchester City, el Barcelona, con Robert Moreno, bueno, con un montón de gente, un montón, un montón. Y cuando me quise dar cuenta, ya era no solo el deseo en este caso, poder colaborar con Racing, sino en un momento de esa transición ir profesionalizándome hacia el rol y hacia la función. Y bueno, después se fue dando un poquitito por azar, un poco por buscarlo, el recorrido por los diferentes clubes. Martí, fíjate que lo cuentas y es parte de la opinión que yo tengo siempre sobre Martí, que más allá de su obra, más allá de de su gen de gente, Martí termina siendo una especie de electrón para muchos de nosotros, porque no solamente eran los contenidos suyos, sino que esa generosidad tan suya de, fíjate que te termina abriendo puertas a ti en lugares maravillosos, lo mismo pasó conmigo, y uno dice, ¿qué tipo de una generosidad tan grande? Porque al fin y al cabo eran relaciones por internet que íbamos cultivando y es cierto que había el ocasional mensaje por estas herramientas, WhatsApp o la que fuera, o algún viaje a Europa en el cual uno podía tomar café o tomar un helado. Y Martí siempre abrió esas puertas. A mí es de los gestos más grandes que yo he conseguido en el fútbol. Sin duda, sin duda. Bueno, él cuando hizo todo este raconto histórico a partir del proceso del falso 9 y demás, habla mucho, ¿no? De las relaciones y los vínculos y esta gente del Danubio que se juntaba y discutía. Y no sé, para mí, a mí me terminó significando de una manera por ahí actualizada al siglo XXI lo mismo, porque yo sin eso ni se me hubiera pasado por la cabeza, jamás. Ni me hubiera creído en disposición de, no digo estar a la altura, pero por lo menos soñar que podía estar a la altura. Primero de escribir al lado de él, de ustedes, y después bueno, de esto que decís, de involucrarme. Entonces, creo que ofició para varios de nosotros, como bien vos decís, de esa misma forma. ¿Qué te encontraste en esos viajes? Cuando ibas a ver, por ejemplo, en el Borussia Dortmund, en el Barça, en el Manchester City, más allá de las puertas abiertas, pero ¿qué te encontrabas que no veías en ese momento en Argentina? Em, a ver, esto por ahí hay que ponerlo un poco en perspectiva. Hoy todavía, y estamos hablando del año 2024, hay un montón cuando hablas de scouting o dirección deportiva o secretaría técnica, todavía estamos en transición acá en Argentina. No es que todos los clubes, si bien hoy la mayoría sí, no todos los clubes lo tienen estandarizado de una forma. Es un puesto que parece, no el nombre propio, digo, el rol, a veces todavía no está del todo validado, a veces es más una figura eh, política, si se quiere, que algo técnico. Imagínate 10 años atrás. A mí lo primero que me llamó la atención cuando fui a esos lugares era primero la humildad de la gente en roles muy, muy importantes. Y que por ahí te habrá pasado a vos también, Ignacio, que de repente te encontrás con tipos que están en lugares, el top del top, o sea, es el top del fútbol mundial, y en lugares de toma de decisión muy, muy importante en esos equipos, y una generosidad increíble para abrir las puertas a hablar de lo que hacen, de su tarea, y que uno pudiera preguntar, que por ahí hoy, si a mí me toca hacer, que cuando me toca viajar, trato de ir y ver y visitar y recorrer, gente por ahí que ya conozco o gente que no, por ahí hoy ya me avalan años de trabajar en algún club o de algunos procesos, o hoy tener, no sé, un escudo en el pecho que defiendo. Y en ese momento no, y era simplemente una búsqueda, si bien venías recomendado de alguna persona, y eso me pareció asombroso, y trato de llevarlo de la misma manera cada vez que alguien busca dar una mano o visitar, bueno, en este caso Lanús o cualquier otro espacio. Eh,
y bueno, y después sí, en ese momento había mucha distancia por ahí en cuestiones tecnológicas con el fútbol argentino. Hoy creo que, si bien siempre por una cuestión de capacidades económicas, lo más novedoso probablemente llegue a Europa. Yo creo que hoy un montón de esos aspectos se han reducido, pero ya había, organizacionalmente había mucha distancia. Y hoy estamos en el proceso bueno, de esta transición que yo todavía veo, pero en eso sí, en cuanto a la organización de los departamentos de fútbol, sí había mucha distancia. Eso que mencionas de la humildad es algo que a mí, yo no puedo olvidar tampoco. A mí, y pongo siempre dos ejemplos, que gracias a Martí yo pude construir una relación afectiva con Paco Seirulo y con Joan Vilá, que son tipos que, por Dios, uno nunca va a estar a la altura de ellos. Nunca, porque son tipos y por ejemplo, el caso de Paco, que prácticamente cambió toda la preparación física del fútbol en el mundo, y son tipos que también de una apertura y de una posibilidad de que le dan a uno la posibilidad de compartir y de uno escucharlo, porque al final lo que hace uno es escuchar y plantear alguna duda para que ellos lo iluminen a uno. Eh, pero hay algo que me interesa mucho de lo que estás comentando, porque fíjate que hablamos de Borussia Dortmund, hablamos de Manchester City, hablamos de Barcelona, que además de la idiosincrasia propia de cada club y de cada ciudad, estamos hablando de tres países muy distintos y tres países con identidades muy marcadas, porque el fútbol inglés, más allá de que en la selección esté quien esté y por los futbolistas que tenga, trate de asociarse más en corto, un juego más colectivo, sabemos que al final van a recurrir a lo que saben hacer, lo mismo los alemanes, lo mismo los españoles. ¿Sentías esas diferencias cuando los veías en la manera como trabajaban? Bueno, lo que pasa es que en el City hablaba con Joan Pazzi, entonces, y estaba todavía, o sea, Pepe en ese momento estaba en el Bayern, pero ellos ya tenían muy claro, el norte del proyecto, bueno, ya con Chiqui en la dirección deportiva, y con Ferran como CEO del club. Sí, a ver, hay cosas que son palpables. Y después, en ese momento, por ahí el fútbol alemán estaba en esa transición de tenerlo a Pepe ahí. Klopp, justo fue en el momento que estaba yo en la última temporada y hablé con la gente de la parte de fútbol formativo del Borussia, y estaban en una transición, a cambiar un montón de cosas. Mismo en ese viaje me acuerdo de haber ido a Bilbao, a hablar con el director deportivo del Athletic en ese momento, ya sin Bielsa estaba en el Olympique de Marsella, que también visité, y, y claro, de esta esencia por ahí del fútbol vasco de toda la vida, y vos veías lo que eran los trabajos del fútbol formativo y no tenía mucho en común. Si bien sí, después en qué podías entender que esa línea histórica en la garra, en el trabajo, en bueno, lo que en inglés sería el commitment, ese compromiso con la tarea, y que también me decían, por eso Bielsa entró muy bien en este club, porque, por las formas, y uno a priori viéndolo de afuera puede pensar en algo más, eh, táctico o del juego en sí mismo, y por ahí tenía que ver más con los valores, esa identificación. Pero sí, en cada lugar tenía su condimento. Y Europa, que si bien en términos geográficos para nosotros es chico, porque lo comparás con la distancia de América Latina, es algo que es mucho más accesible. Después en términos culturales hay mucha distancia. O sea, estás en Bilbao es una cosa y estás en Sevilla y es otra cosa completamente diferente en las maneras, en el clima, en los condicionantes, en todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, yo lo que trataba de ver era un poco las diferencias entre cada lugar y ver de qué manera después, yo, está bien, en ese momento eran ideas muy primarias, pero después creo que al final siempre intenté sostener esa misma línea de qué manera adaptarlo a nuestra cultura, a nuestros clubes, a nuestra manera de trabajar. ¿No? Si querés copiar y pegar, sí, algunas cosas probablemente mejores en el camino, pero no va a resultar. O sea, hay cuestiones que son diferentes, que tiene que ver un poco con eso que vos decís en cuanto al sentir del juego, pero después también con cuestiones culturales del día a día, del día a día de nuestros clubes, de nuestras formas. ¿Sabes qué? No sé si te acordarás, después del Mundial, creo que fue 2014, que sacamos una conversación con el profesor Xavier Escargorta, otro crack de esos irrepetibles. Y a mí él fue la persona que de manera más clara me hizo entender aquello de se juega como se vive.
Porque muchas veces parece un recurso hasta poético, ¿no? Como para decir, los brasileños son alegres y entonces, no, no, ya va. Que una cosa es Río de Janeiro, otra cosa es Sao Paulo, otra cosa es Porto Alegre. Y entonces ahí te vas introduciendo en aquello de que el fútbol europeo como tal no existe. Existe el fútbol, a ver, existe como un conjunto, la UEFA, sus competiciones, pero es que te vas a Barcelona y tiene una razón de ser el que al público de Barcelona le guste que el equipo tenga un juego asociado, porque el catalán, y esto siempre lo decía Martí, cuando va a subir una montaña en grupo van todos juntos apoyándose, mientras que quizá Madrid, por ser una capital y por su propia manera de ser, es mucho más individualista. Y entonces empiezas a desechar, ¿te acuerdas aquella frase? Desaprender para volver a aprender. Y en tu caso, tocas una tecla que es vital y que yo no puede pasar por debajo de la mesa en esta conversación. En esta formación tuya has tenido la oportunidad de ir a un sinfín de lugares, pero no has perdido de vista que no es copiar y pegar, como lo decías, sino que hay que tomar lo que sientes que puede ser bueno y ver de qué manera esto lo puedes llevar a tu contexto, porque y nos pasa desde lo futbolístico. ¿Cuántos quisieron imitar la salida a la volpiana que Pep hizo tan popular? Y simplemente lo que hacían era abrir los laterales, los centrales, perdón, y traer un volante. Y después, como la cámara no enseñaba, no mostraba, no sabíamos, no nos dábamos cuenta que ahí estaban parados todos sin moverse. Y en tu caso, esa adaptación, ya hemos hablado de lo cultural, porque obviamente es ir, en tu caso, a Racing, a Platense o a Lanús, cada uno con sus particularidades, pero también asumo que tiene que ver con un tema presupuestario también, porque el fútbol europeo tiene niveles, estos clubes que tú has mencionado tienen unos niveles de entrada de dinero que no son los mismos que acá en Sudamérica. Sí, bueno, de esto se disparan mil cosas y porque vas diciendo cosas y yo voy pensando en otras y en ese recorrido. A ver, decía esto cuando arrancó el magazine, yo veía al Barça de Pep y me enamoraba y era, no, bueno, el fútbol es este. Y no, ese es un fútbol para un momento dado, con unos jugadores en un contexto. Y acá, a ver, bueno, ha pasado a diferentes niveles, como que parecía como que teníamos que copiar eso, a todo nivel, a nivel clubes, a nivel formativo, a nivel selección. Después por ahí algunos malos momentos del seleccionado mayor, parecía que de repente nada servía, nada de lo formativo, y ahora la vuelta es al revés, entonces ahora como Argentina salió campeón del mundo, parece que somos todos unos fenómenos acá y allá no, y ni una cosa ni la otra. Pero sí me acuerdo mucho de esos debates, y que años 2016, 2017, que yo estaba trabajando en Racing, en la parte en ese momento en formativas, en Secretaría Técnica, pero en formativas, y yo veía que no en Racing, digo, en todos los clubes, no se ve, si bien sí en temas de recursos, hay un montón de cosas siempre por mejorar, en esto que vos decís de lo económico ni hablar, pero yo veía que se había dado un paso adelante en un montón de aspectos, en cuanto a entrenamientos, en cuanto a trabajo de los equipos, en los formadores, y que la calidad de los jugadores no era mala. Y yo discutía con mucha gente porque, claro, por ahí organizativamente en ese momento los seleccionados juveniles no estaban bien, y parecía como que el fútbol argentino estaba en un estado de crisis terminal, y a mí me parecía que no. De hecho, creo que uno de mis últimos artículos periodísticos lo hice en una revista de Mati Baldo, y hablaba un poco de eso de no está todo tan mal. Y bueno, si te pones a ver, y en esto de encontrar las raíces y nuestra esencia, esto de Argentina campeón del mundo, que lo hemos hablado en Qatar con un equipo jugando a la nuestra, y con volantes que eran todos enganches, hasta algún lateral era enganche también, o el marcador central como Lisandro. Entonces, y en eso te digo también que el proceso fue mío, de tratar de todo el tiempo sintetizar nuevas ideas entre cosas nuevas que van apareciendo. Y también lo quiero mencionar porque si no parece que en este recorrido solo tomás cosas afuera. A mí me tocó en suerte entrar a Racing y tener tipos de muchísimos años de experiencia, muchísimos años y años de ver jugadores con ganas de enseñar para el que tenga ganas de aprender, y estar con el mate, y empezar a preguntar y escucharlos, porque hay tipos no sé, ahora se me viene a la cabeza obviamente Miguel Gomis, pero Peti Domínguez, bueno, muchísimos entrenadores de años y años y años que te van a los fundamentos del juego, a los fundamentos de la formación.
Y también a los fundamentos de lo que tiene que ser por ahí la formación en Argentina, en cuanto a qué es lo que nosotros le podemos dar al fútbol mundial, si se quiere, no solo a nuestros clubes, al fútbol mundial. Y bueno, esas cosas están todo el tiempo en discusión. Y esto que decís, por ahí en un club es de una manera, en otro club es de otra. Y también ir a diferentes lugares te da la posibilidad de ver diferentes cosas con lo bueno y con lo malo. O no con lo bueno y con lo malo, con las cosas que más te identifican y por ahí algunas que menos. Eh, y bueno, me parece que eso es súper, súper interesante a la hora de plantearse, bueno, nosotros de Argentina, ¿qué tenemos para ofrecer? Después, por suerte, pasó lo de Qatar y en algún sentido sirvió para reafirmar un montón de cosas propias. Eh, pero bueno, tampoco me parece que sea un debate 100% saldado. A mí me pasa con esa experiencia que tú comentas, de que pasó lo de Qatar y obviamente, ni siquiera lo de Qatar, la Copa América que gana Argentina con Scaloni, Ujú. bajan las aguas en cuanto a la violencia del discurso, ¿no? A los extremos. Obviamente que el triunfo, ya sabemos que tiene también un efecto similar a la derrota, pero hacia el otro lado. Y en Venezuela, y lo comento muchas veces, yo quiero obviamente que la selección vaya al Mundial. Esto esto es lógico. Ustedes ya lo tienen como algo muy propio, que es encender la tele o ir al estadio y escuchar tu himno nacional en semejante escenario. Pero una de las razones por las cuales yo quiero que Venezuela vaya al Mundial es porque aquí se está haciendo un trabajo que se llama Corazón Vino Tinto, que tiene por un lado la parte de formación de entrenadores, la parte del scouting y la parte de mejoramiento de las competiciones. Y yo digo que cada triunfo de la selección en las eliminatorias, cada resultado positivo les compra a ese proyecto 3 meses más. Porque obviamente si la selección pierde, ¿dónde van los recortes? Y esto pasa también en los clubes. Este, Bueno, y y te digo una cosa, en esto de decir, ¿con qué te encontraste cuando estabas allá? Vos imaginate, yo año 2014, estoy en el vestuario de San Joan Despí del Barça, hablando con el asistente de Luis Enrique, que además ellos ya venían de hacer el proceso primero en el Barça B, entonces, y además de lo que implicaba, ¿no?, Luis Enrique en el club. Y, y claro, uno desde afuera que pensaba, no, bueno, me va a hablar de un proceso, de los proyectos, de largo plazo. Y me dice, Robert me lo dijo, pero así tal cual me dijo, bueno, lo primero, lo más importante que tenés que saber es que si no ganás te van a echar. Yo me quedé en ese momento, digo, no, porque en realidad todo tiene que ir por otro lado. Pensaba de a priori, porque, no sé, la masía y lo formativo y el fútbol profesional al final es eso. Entonces, esto que vos me decís, con el triunfo se van a comprar 3 meses y se van a comprar 3 meses, pasa en todos los ámbitos y a todos los niveles. Después diferirá el nivel de presión, de exposición, pero es así. Y eso a mí en ese momento me golpeó mucho, porque yo ingenuo pensaba que me iba a hablar de un cuento por ahí un poquitito más de hadas. Y como primer consejo a alguien que viene de afuera me pareció espectacular. Si no ganas, te echan. Y eso va a ser así. No digo que alguna esté vez bien, digo que eso obviamente estaba exagerado. Y no es que estaba convalidando echar a un entrenador por un partido perdido o un director deportivo, pero como concepto general fue como hora de levantarse, querido. Esto es otra cosa. Alguna vez me tocó llevar a algún amigo también a que conversara con Robert Moreno y con Joaquín Valdés, otro tipo, gente muy buena. Y le decían lo mismo. Todo está muy bien, pero recuérdate que lo primero que tienes que hacer es ganar. Porque si no ganas, todo queda en el baúl de los recuerdos. Y de los recuerdos pues, durante 6 meses, después nadie se va a acordar de eso. Tienes que ganar, porque a medida que vas ganando, vas comprando ese pequeño talonario de crédito que es tan necesario para desarrollar otras cosas que al no ser mediáticas, al no tener ese grado de exposición o que generen una adhesión pública, cuando haya que recortar cosas son las primeras que van a sufrir. Porque el fútbol ya sabemos por dónde va, ¿no? En industria del entretenimiento, pasión por la victoria, etcétera. Entraste en Racing. Eh, ¿Cómo entras en Racing? Porque ahorita, hace unos minutos, hablaste de, bueno, trataste a través de varias agrupaciones políticas que hacen vida en el club. Pero, ¿qué es entrar en Racing? Porque yo viví en Argentina, para mí Racing es mi equipo en Argentina. Para mí Racing, a mí no me importa si gana y pierde, para mí sigue siendo un transatlántico cargado de historia. Este, y para ti que eres hincha, tiene que haber sido
el primer día como, bueno, ok, aquí estoy, pero no puedo olvidarme que este es el primer gran paso, aquí no me puedo quedar. Fue un cúmulo de cosas. Yo entro en 2016, pero en ese proceso de 2014, que había un acto eleccionario y demás, había estado dentro del armado de un grupo bueno, que tenía como idea desarrollar una dirección deportiva, bueno, que en ese momento iba a ser con Pancho Maciel como director deportivo. Finalmente Racing sale campeón, la elección se pierde, fue una sensación muy ambigua porque por un lado sentía que no íbamos a entrar, pero por otro lado el Racing campeón era lo más grande que podía pasar, entonces, bueno, primó eso. Y quedamos en contacto con alguna de las personas de ese armado, me presentan con el responsable de fútbol amateur en 2016, a través, bueno, de Cecilia Contarino, que era la encargada de la Casa Tita, bueno, la pensión del club. Me pone en contacto bueno, con el encargado del fútbol amateur, con Adrián Fernández. Tuvimos una reunión, ellos estaban en la búsqueda bueno, de empezar a sistematizar un poco de información, bueno, hacer un montón de cosas. Yo le planteé más o menos lo que podía hacer y se dio. En el primer momento fue part-time, después se amplió y para mí era algo increíble. O sea, si bien había habido un proceso previo en el cual yo ya un año y medio antes me había visto con la posibilidad una vez que empezás a transcurrir el día a día, es totalmente otra cosa. Y se resignifica todo, porque cuando estás ahí, de repente me encontré con que los fines de semana, como estaba trabajando en juveniles, por ahí a veces hasta me alegraba más si ganaba la séptima división que si ganaba la primera, y estaba más al pendiente de lo que pasaba con la reserva que con el primer equipo, por una cuestión de identificación, y en ese proceso es que también te vas profesionalizando. Entonces, bueno, fue algo que yo realmente no me lo imaginaba 5 años antes. O sea, no puedo decir lo soñaba, porque yo no lo soñaba. O sea, sí, como una cuestión, como puedo soñar meter el gol de la final del mundo, pero no en términos de reales. Y bueno, de repente me encontré ahí y después, que algo por ahí sí me ayudó el periodismo, tratar de no cholulear, como decimos acá, con las figuras o con los exjugadores. No sé, me tocaba compartir con tipos que en mi infancia eran los que jugaban en la primera de mi equipo, y eso en un momento tenés que descolgar los pósters, porque si no, no funciona. Yo creo que no funciona. Y bueno, el no ser por ahí muy cholulo en mi etapa periodística también me ayudó un poquitito a eso. Y ese también es un quiebre, porque tenés que, no sé si de igual a igual, pero en un plano sí de cierta paridad para conversar, para discutir, para plantear un punto de vista, siempre siendo muy respetuoso, obviamente, ¿no? Pero bueno, esos procesos son así. Llegaste a Racing con toda esta serie de experiencias y conocimiento yendo al exterior, pero tengo que preguntarte porque algún chico estará viendo esto, y me refiero a chico por edad, que también tenga esa, digamos, esa llama interna de querer entrar en un departamento de scouting, una dirección deportiva. ¿Hiciste algún curso en el camino? Sobre todo que puedas recomendar, decir, mira, a mí me sirvió mucho hacer este tipo de cursos porque me abrió tales los ojos o me abrió la posibilidad de conocer gente. Yo a la par lo que fui haciendo fue el curso de entrenador en ATFA acá. Hice cursos de gestión deportiva, de management. Yo creo que ahora hay más ofertas por ahí, cursos de videoanalista o cursos de scouting mismo, que en ese momento por ahí o no había o no me terminaban de resultar, pero lo mío fue mucho más sui generis. Era, no sé, yo devoraba libros, no sé, desde los primeros como La pelota no entra por azar o Soccernomics, o todo lo que yo veía afuera que me podía servir, lo trataba de adquirir, entrevistas, ver, y después era mucho de ir a los lugares y de esto, de entrevistarme con un montón de gente. Entiendo que ahora hay muchas más herramientas, lo que pasa es que, bueno, esto fue hace como 10 años, entonces no sé si en esa época había tanto. Después sí, traté de formarme en algo un poco más formal, si se quiere, pero, pero bueno, después en el día a día lo que vas adquiriendo es incomparable. Pero creo que eso es válido para cualquier ámbito, para cualquier rama. Sí, el día a día termina siendo tu maestro del camino. Tu Sí. maestro del camino. Hoy en día es verdad, hay mucha oferta,
Fíjate como hablamos de hace 10 años y pareciera que fuera una vida entera. Lo que pasa es que este mundo de hoy en día se mueve a tal velocidad que la tecnología que tenemos en esto es más potente que, el chip que lo que se utilizó para enviar al hombre a la luna. Es una locura y lo tenemos en nuestras manos y lo utilizamos para pelotudear, como se diría, para tomarnos un selfie, ¿no? Sí. Pero sí, en aquella época yo recuerdo porque te acuerdas que... Bueno, en esto de pelotear, a mí, por ejemplo, algo que hoy es más difícil de explicar porque se volvió como un basurero, pero Twitter a mí me permitió llegar a lugares donde no hubiera podido llegar en mi puta vida, lo voy a decir así, Sí, desde esto que decía de Martí hasta otros lugares. sí, Hoy es sí, más sí. complicado porque, bueno, los algoritmos ya cambión y me parece que tiene Y por ahí porque nos cuidamos otras mucho, finalidades. porque yo creo que ya el mundo se cuida mucho de lo que es esa red social por lo que hemos visto en los últimos, yo diría 8 años, 9 años, y se ha convertido en esta especie de estiercolero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, a mí me pasó lo mismo. Yo siempre cuento que la primera vez que yo me vi con Martí, ya después de haber estado escribiendo, después fue porque un día con Carlos Cañadas, un entrenador catalán que hace mucho tiempo hace vida en Panamá, yo estaba arreglando por un viaje a España, pasar unos días, a ver si pasaba por Barcelona, por Madrid, y Martí, serían las 2 de la mañana de España, vio la conversación y escribió en público, yo me anoto para un café. Y yo decía, ¿cómo que este señor se va a anotar para un café conmigo? Pero sí, las redes sociales tienen eso, ¿no? Que dentro de toda la porquería hay muchas cosas que todavía sirven. A mí todavía me sorprende. Hay gente que me ha contactado por Twitter que digo, pero ¿por qué? Y bueno, y te pasa, me pasa lo mismo que a ti, porque te conozco, que aun cuando empiezas a conocer gente o cuando te empiezas a relacionar con determinados personajes que tienen una altura, y bueno, te lo crees, porque yo creo que el día que uno se crea ciertas cosas y empieza la decadencia, ¿no? Yo trato de todo el tiempo hacer abstracciones. O sea, o sea, como si pudiera, no sé, extrapolar la situación, mirar con unos ojos del panóptico de Foucault desde arriba y decir, esto está pasando, esto es real o no, porque también es lo que le da un poquito de sabor a la cosa, si no, es como si fuera algo más y realmente no es un trabajo más, para nada. Quiero preguntarte por la Secretaría Técnica, cuando ya empiezas a integrarla con el equipo de Diego Milito. Cuéntame de esa Secretaría Técnica, porque una cosa es verla yo desde afuera y haber tenido inputs de que era un trabajo muy profesional, obviamente, pero cuéntame cómo la manejaban, qué tareas tenían, quiénes en cuanto a cantidad la integraban. Bueno, yo como te estaba diciendo, estaba trabajando en el fútbol juvenil del club, en 16 y 17. Y en diciembre del 17 hay elecciones en el club y bueno, revalida el mandato el presidente, Víctor Blanco, y lo convoca a Milito para ser el director deportivo. Que era algo que por ahí se especulaba, pero no había una. No había sido ni, creo que ni una promesa de campaña, no me acuerdo, ya pasó un tiempito. Lo que sí me acuerdo es que yo había viajado con Racing a Beijing, a China, para un evento de fútbol juvenil que finalmente no se terminó dando. Vuelvo a Buenos Aires y la persona con la que viajaba, que era el gerente de marketing del club, que ahora trabaja en Racing de Santander, Pablo Ruiz, amigo, me dice, bueno, Milito pidió tu teléfono, quiere hablar con vos. Cuando ya se sabía que estaba en charlas para entrar al club. Y bueno, a mí, yo contaba de Gomis. Gomis estaba trabajando en el club como jefe de captación del fútbol juvenil. Y bueno, él y otras personas sé que le hablaron de mí. Y bueno, me junté a charlar con él y se me propone o que si él entraba, que quería que formara parte de su grupo de trabajo, siguiendo un poco las tareas que yo ya venía haciendo, que obviamente él era funcional al desarrollo de la idea que él tenía. En eso sentí que también un poco lo que veníamos trabajando en esos años previos tenía una fundamentación y que podía crecer mucho más. Entonces, bueno, Diego en ese caso asume como director deportivo, lo pone a Javier Weiner de jefe de scouting en ese momento. Traen dos scouts full time de fútbol profesional, que eran Agustín Anastasi y Bruno Gentile. Después Fede Anastasi, que era el videoanalista de la primera, también se incorpora a la estructura, pero como análisis. Gomis pasa a ser el director general del fútbol infanto-juvenil del club. Y yo en un primer momento me sumo haciendo el seguimiento por ahí de la parte juveniles interna. Y lo que le propongo a Diego en ese momento es agregar una parte de vinculaciones internacionales.
esa fue como un poco la idea en lo general, pero en esto de el día a día te va llevando un montón de cosas. En el devenir fueron ampliándose a un montón de tareas, no mías, de todos. Y bueno, a lo que era el seguimiento por ahí de ligas, se agregó el tema, no sé, por ejemplo, el seguimiento de los jugadores a préstamo o intentar buscar eh, activamente no solo ingresos de jugadores, sino también salidas. Y bueno, se abrió un mundo. Tuvimos la suerte, como Robert Moreno diría, de que los resultados fueron muy buenos rápido. Y eso le dio, esto que vos decías de los 3 meses, bueno, le dio vida al proyecto. Y después, bueno, era una experiencia nueva en Argentina, o por lo menos, sí, creo que Talleres ya tenía una dirección deportiva, pero trabajada de esta forma y con una figura tan fuerte como lo era Diego para Racing, fue algo que en cierto sentido fue bisagra, no solo para el club, sino que creo que sirvió para varias otras instituciones, gente que por ahí en ese momento te preguntaba y para adelante también, y que después también lo sentí cuando me tocó viajar al exterior, ya cuando ya el proceso se terminó, que desde el extranjero, sí, vos trabajaste con Milito, sí, ese trabajo, ese proceso. En ese momento, bueno, con Nico Rosniski grabó un podcast de direcciones deportivas donde nosotros contamos en primera mano el proceso y mucha gente te hablaba, mucha gente, no te paraban por la calle, pero digo, gente de estos ámbitos o de estas búsquedas, sobre todo en Latinoamérica, lo tenían como una referencia. Entonces, fue algo que creo que, bueno, por lo menos a mí seguramente me marcó y creo que a los que fuimos parte del proceso también. En la captación de chicos o de jugadores, bien fuera para las categorías infantiles o para las categorías juveniles, tenías una, por decirlo de alguna manera, tenías una especie de guía de qué veías en cada chico, le averiguabas los temas familiares, le averiguabas de dónde venía, cómo era su conducta social, ese estilo de cosas. Eso lo desarrollamos mucho más por ahí para el primer equipo. Ok. A ver, en lo que era en fútbol juvenil, yo estaba muy encima del seguimiento de los propios equipos, eh, tratando de ser muy fino en las líneas de sucesión y sobre todo de cruzarlo a la hora de ponderar un refuerzo que venía para el primer equipo, ver si no estábamos tapando un juvenil propio. Ese era, digamos, el fundamento máximo. Después sí, colaboramos, pero el equipo de captación del club ya estaba y en eso había una manera por ahí mucho más tradicional. Yo creo que si ese proceso en ese momento hubiera continuado, el siguiente paso era ser mucho más, no digo estructurado porque no es la palabra, pero profundizar muchísimo más en todo eso, en cuanto a la línea del el jugador, o no sé si de llamarlo de un ADN, pero sí un perfiles muy marcados por puesto y por posición en cuanto a el tipo ideal, digamos, de jugador que buscaríamos para el equipo. Pero sí lo que recuerdo muy marcado, sobre todo cuando se da el cambio de que se va el Chacho y llega Becasese en el armado de pretemporada, que él trabajaba mucho con sparrings. Eh, Quería llevar 14, 15 chicos eh, para trabajarlos él, para que les funcionaran de sparring en las prácticas de fútbol, pero quería llevar 14, 15 chicos que si no ya para ese primer semestre, en el proceso de un año y medio, poder planificarlos como jugadores de ese primer equipo. Nosotros veníamos de competir por segundo año consecutivo la Copa Ipiranga en la reserva, que es un torneo que funcionaba como una mini Libertadores sub-20 en Sudamérica, que era algo también que se había desarrollado en ese tiempo. Racing hacía muchísimos años no jugaba con un equipo no profesional en el extranjero, fuimos 2 años consecutivos a competir y fue muy bueno porque muchos de esos chicos después terminaron jugando en el primer equipo Copa Libertadores al poquitito tiempo. Y me acuerdo de volver de ese segundo viaje y estar con Sebastián y su cuerpo técnico bueno, sí, se podían investigar, podían ver partidos, pero no tenían la cocina de el desarrollo en el tiempo. Y nosotros ya, bueno, yo en lo particular ya llevaba 3 4 años en el club y el resto de los chicos llevaban otros 2 años, bueno, más obviamente Gomis, que era palabra más que autorizada. Y empezar
el lápiz fino, decir, bueno, este puede llegar a ser, este nos gusta porque, y este proyectamos así. Y bueno, en el primer partido que BKC dirige oficialmente al club, dos de esos chicos debutan. Uno de ellos terminó siendo Alcaraz, que bueno, termina siendo un gol de penal contra el Flamengo en esa serie de Libertadores, y bueno, ahora justamente el Flamengo lo acaba de comprar. Y el otro fue Thiago Banega, que se había destacado mucho, mucho en esa Copa Ipiranga, y termina haciendo goles en esa Copa Libertadores. Entonces, ese proceso también vos veías como de repente pequeñas semillas de trabajo que por ahí es esto que decías, muy invisible, muy hormiga, y que hay días que a veces hasta por ahí podés pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? Y de repente te encontrabas con que tenía un sentido general, había una dirección general donde había pequeños momentos eh, donde era mucho más latente, y otro que es un trabajo mucho más de acumulación de información, y en esto de tratar de tener más información para tomar decisiones, ¿no? Sea a nivel profesional, a nivel reserva, a nivel formativo. Entonces pasaba mucho por ahí. Hablabas de los perfiles, hablabas de a dónde podía haber llegado o a dónde se podía haber profundizado si el proceso de Milito en el club continuaba. Y me hiciste pensar en el Barcelona. ¿Por qué? El fútbol de hoy en día ya sabemos que los entrenadores, hasta en los clubes más tradicionalistas, pueden durar 6 meses e irse. Pero Barcelona tiene esta cosa que no voy a decir ni que es mejor ni peor, pero sí es parte de su identidad, de que el chico de 17 años sube y juega en la primera, y más allá de los nervios, más allá de que juegue un día mejor o peor, tiene muy interiorizado una manera de jugar. Y siempre me he planteado, y como no tengo la experiencia dirigencial ni el conocimiento, tengo que preguntártelo a ti. Más allá de ese estilo de juego, pero una institución en el fútbol sudamericano tan ciclotímica, tan expuesta a los cambios dirigenciales, y sobre todo a los estados anímicos, a los cambios de estados de ánimo por dos derrotas, pudiera tener un perfil similar, es decir, tener jugadores digamos, sí, tener futbolistas en las divisiones infantos juveniles que respondan a un perfil mucho más de club que al del entrenador de la primera. Yo creo que sí. Y creo que, a ver, hay clubes donde por ahí la idiosincrasia o el sentido del juego es más claro, es más marcado. Hay clubes donde fue marcado y después las crisis, y no me refiero solo a crisis por ahí de resultados, sino a crisis identitarias, si querés, de la manera de jugar, que me parece son las más graves. Probablemente haya una relación simbiótica entre la una y la otra, ¿no? Ponga en tela de juicio un montón de cosas. Y en este recorrido, está haciendo recordar cosas que ni yo me acordaba, pero en este recorrido, cuando empezaba en esta búsqueda de decir, bueno, ¿cómo puedo colaborar? Era buscar, ahora 2013, 2014, cuál era ese ADN, cuál era ese sentir, cuáles eran las cosas que identificaban al hincha y que habían sido exitosas, porque, digamos, si no es muy difícil sostenerlo. Y nosotros estábamos en esa línea. Y después me parece que en el recorrido de mis otros clubes también. A ver, hoy me toca estar en Lanús y vos ves que hay una manera, una huella profunda en el fútbol formativo, donde sabés que, no sé, los extremos, los laterales, tienen algunas características que no es algo que se da por una Por cuestión osmosis. espontánea. No, no, es un trabajo, es una línea, es marcado, pero no es casualidad que Lanús haya tenido un proceso donde vende a un lateral izquierdo como Bernabé, después está Aude, hoy está Soler, ya debutó Ontivero, y en el medio hay un montón de chicos con unas condiciones tremendas, tremendas, y válido para los extremos, para los internos. Bueno, eso tiene que ver con algunas formas que creo que tienen que ver con un poco las dos cosas, con ese trabajo, con esa identificación, con la manera de jugar al fútbol en el sur del conurbano de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, y en Racing estábamos en esa búsqueda. Ahora, yo hablando con Gómez, a veces por angorábamos. Había un central que a nosotros que llegó a jugar en primera, que nos gustaba mucho en ese momento, y decíamos, tiene cosas de perfumo. Y ni lo había visto. Yo había visto videos, pero a mí me había hablado mi viejo de perfumo. Claro. Y después lo vi. Y decíamos, bueno, ¿qué es lo que tiene? Y bueno, que defiende mano a mano, que intenta salir jugando,
que puede sostener la defensa o ser el último a 50 metros del arco, del arco propio sin tener miedo a jugar ese mano a mano. O bueno, y íbamos parangonando con algunos jugadores. Después eso, la idea era profundizarlo mucho más y había hasta archivos y documentos, uno que había armado Javier, que era muy bueno en esa línea, donde colaborativamente todos íbamos aportando un poquito. Pero yo creo que, insisto, por ahí hay clubes que no tengan tan marcada esa huella, pero en líneas generales, fútbol argentino con tantos años de historia y con tantos maestros y con tantos maestros no solo desde afuera, sino adentro de la cancha también, creo que cada equipo tiene su identidad y su cultura propia de jugar. Bueno, el tema es los procesos y las continuidades en el tiempo para poder estandarizarlo. Y también que por ahí los que toman las decisiones a otros niveles tengan la capacidad de evaluar este tipo de cosas, bueno, a veces no es tan sencillo, porque en la urgencia, cuando empezás a tomar decisiones en la urgencia es complejo, es muy, muy complejo, lo más probable es que no te salgan bien, o que ni tengas tiempo para pensar y discutir este tipo de cosas, porque si estás hablando de algo formativo, estás pensando algo a por lo menos 5 años, si estamos en el infantil, 10 años, y no todo el mundo tiene ese tiempo para pensar a 10 años. No es tan sencillo. O sea, en esto que, bueno, la historia del ADN Barça la sabemos, de Laureano Ruiz, Cruyff. Bueno, estamos hablando de un proceso que después se corona por ahí en el proceso de Pep a partir del 2008, pero que las raíces estaban En los años 40 años 70 antes, o los años 50 años 40. antes. No, no, incluso si lo revisamos, si nos vamos, somos bastante, digamos, obsesivos en la búsqueda, nos vamos a encontrar que las raíces estaban desde 1910. Pero hay un tema que a mí me parece muy interesante en toda esta labor, porque estás en Lanús, estás con un cargo importante en Lanús, eres alguien muy importante en toda la estructura de fútbol. Y yo siento una gran debilidad por equipos como Banfield, como Lanús. Digo Banfield Lanús precisamente a propósito, por la rivalidad. Pudiéramos hablar de Estudiantes de La Plata, pudiésemos hablar de Gimnasia. Y yo no califico los equipos. Yo lo que digo es, bueno, obviamente que el alto nivel mediático lo tienen Boca River, River Boca, un peldaño mediático, no me refiero a forma de trabajar ni importancia. Un peldaño por abajo están Racing, Independiente, San Lorenzo, puede estar Vélez, aunque Vélez sabemos que mediáticamente le dan poca importancia, a pesar de que siempre ha tenido trabajos para uno resaltar, sobre todo en la formación. Pero estos equipos que yo te menciono, para mí son atractivos porque yo he tenido siempre un sueño que no se materializa. Esto habla de la pobre influencia que puedo tener yo a la hora de hablar en el fútbol venezolano, de que el futbolista venezolano, por temas propios de nuestro balompié, hay un tema de competitividad que no la tienen desde chicos. Y hace un par de días estuvo precisamente Fernando Batista, técnico de la selección, en un programa de cable, hablando de que llevó a un directivo del fútbol venezolano a la escuela de Baby Fútbol. Y se quedó loco por la competitividad. Y mi sueño, o mi aspiración, mejor dicho, porque los sueños están referidos a cosas ya que le atañen a uno directamente, es que el futbolista o los representantes del futbolista venezolano tuvieran mejores relaciones con estos clubes argentinos para no siempre mirar a la Major League Soccer como la gran opción, sino pensar a mediano y largo plazo, porque yo siento que un futbolista de 17 años que llega al fútbol argentino como extranjero, a cualquiera de estos clubes que hemos mencionado, que se encuentra con que no solamente tiene que competir al máximo nivel domingo a domingo, sino que tienes la presión de los hinchas, tienes la presión de pelear o por entrar a una copa internacional para que la economía del club sea sustentable, por no descender, porque te encuentras que estás peleando un título, porque no te puedes ir de fiesta porque te van a tomar la fotografía y vas a salir en todos los programas, etcétera. Yo siento que el fútbol argentino es la tormenta perfecta para construir futbolistas competitivos. Pero ese soy yo que lo ve de afuera. Tú que lo has trabajado. Y es cierto, y no estamos obviando que todo fútbol, me refiero al argentino, el venezolano, el peruano, el brasileño, tiene sus carencias. Pero el fútbol argentino tiene algo, y yo asumo que esto no va solamente de futbolistas.
y ustedes como, y te debe haber pasado en tu oficio, que tienes ese sentido de competir y competir y competir. Entonces quiero que ahora el departamento sea mejor porque quiero que encontremos mejores futbolistas o que los podamos formar de una manera más rápida para que lleguen a la primera o que el refuerzo que estamos trayendo nos rinda desde el primer día en el primer equipo. Bueno, sí, de vuelta, también se disparan un montón de cosas. Voy a la parte más de los jugadores, después te retomo en el final, que es interesante. En esto que decía, que me comentás que marcaba Batista, a ver, los Babi Fútbol, no trabajé en Babi, pero tiene una parte que da mucha competitividad y tiene una parte de una crueldad absoluta en la locura que se transforma con los padres, chicos que por ahí juegan en más de un club, que tienen que, o sea, Paredes mismo, han salido notas donde tenía que ir de un lado al otro y que por ahí hasta a veces reciben un dinero por jugar en diferentes clubes o que lo llevan, donde ya el chico tiene una presión tan grande, cuando estamos hablando de 10, 11, 12 años, donde ya lo formativo, entre comillas, está un poco en tela de juicio, y donde la primera edad del retiro del futbolista argentino es a los 12 años, 13 años, cuando tienen que dar el salto a juveniles y chicos que el síndrome de burnout a esa edad, lo cual es terrible. O sea, es muy darwinista por ahí nuestra manera de formar, pero es que al final los que van pasando pasaron filtros y filtros y embudo, y en el medio se deben haber quedado chicos sumamente talentosos o con un montón de cualidades, pero que o no tuvieron la suerte o que en esta carnicería, porque termina siendo así, no pudieron resistir, al margen de los golpes de suerte que siempre hay que tener. Y en esto que decías del profesionalismo, el fútbol de juveniles de AFA, eh, creo que es algo único en el mundo. Por ahí comparable con el caso de Uruguay, pero estamos hablando de unas geografías muy diferentes. Vos tenés prácticamente al 95% de los mejores jugadores del país jugando todos contra todos cada fin de semana desde los 13 años. Y donde por ahí un chico, que me parece una locura en un sentido, pero en otro sentido después esa competitividad está. Le toca a los 13 años hacer una vida como si fuera un profesional, de ir a jugar un partido a Tucumán, que son 16 horas en micro, 18 horas en micro, concentrar el día previo, ir vestido como un jugador del club que sea, eh, representar ese escudo con todo lo que eso implica, donde hay normas, donde hay transgresiones que no se pueden realizar, donde hay que cumplir horarios y donde se empieza a formatear. Después sí, los jugadores son jugadores preadolescentes, todavía estamos hablando, siguen siendo chicos y habrá algunos que se adaptan mejor a ese tipo de situaciones y otros que no tanto, pero esa huella está. Jugador argentino llega a los 17, 18 años en primera, donde tiene un montón de reglas que ya le han ido marcando y donde se ha ido ordenando, o muy probablemente ya se ha quedado en el camino. Siempre va a haber excepciones, sí, seguro, obviamente, como todo. Y después son chicos que están expuestos en el momento que tienen esa primera explosión de fama, porque siempre decimos lo mismo y está, yo te la tomé a vos, pero la repito siempre, seres humanos que hacen de futbolistas, seres humanos que hacen de Yo se la tomé a Menotti, ¿eh? bueno, por eso, seres humanos que hacen de lo que sea, y donde les toca a una edad que creo que no hay una edad, pero donde una explosión de fama, dinero, mujeres, lo que sea, donde es muy difícil de manejar, pero esa huella está. Esa huella que fue marcando durante tantos años está. Y después tenés la parte del juego donde es esto. Jugar contra los mejores te hace mejorar. Y no solo en el sentido de los rivales, en tus propios planteles. Vos agarrás los jugadores de las categorías de novena división y por ahí los que después terminan llegando son los que en esas edades o eran suplentes o no se habían desarrollado físicamente o todavía tenían ese estímulo de mejorar superar al que estaba siendo el mejor. Después hay otros casos de que chicos que me acuerdo, no sé, me acuerdo una vez que lo vi jugar a Thiago Almada con 15 años, nos pegó un baile bárbaro, y te llamaba la atención porque era una cosa extraordinaria. Y después otros chicos que, eh, bueno, mismo el caso que mencionaba antes de Alcaraz, Alcaraz llegó al club creo que en séptima división, y los primeros 6 meses jugaba en Liga Metro, que sería como el segundo equipo. Y esas cosas también pasan. Y después terminó siendo una de las ventas más grandes de la historia de Racing. Sí, no, sí, una de las más grandes, no la más alta. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan. Y en cuanto a lo que respecta con nosotros, sí, yo soy muy competitivo
y en general me parece que es una cuestión medio cultural acá. Vas a jugar, no sé, al truco, que es un juego de cartas, y lo vas a querer ganar. Y vas a jugar un picado con tus amigos y lo vas a querer ganar. Y ese rato es a muerte. Eh, y en eso siempre internamente me parece que te moves de esa forma, ¿no? Digamos, si bien puede haber momentos dentro de un grupo de trabajo donde tenés que reincentivar con una motivación, porque por el motivo que sea hay altos y bajos, después es algo muy, muy propio nuestro. Y ya sale a jugar mi equipo cada fin de semana y quiero que gane. Y nosotros sentimos que así estemos en adversidad, o sea, en disparidad de recursos, sea económico o lo que sea, vas a intentar ganarlo, o vas a querer, vas a aspirar a ganarlo. Y eso vale para cualquier campeonato, para cualquier competencia. Después, en cuanto al tema de los procesos de los refuerzos, bueno, hay refuerzos que vos sí los traes sintiendo que son refuerzos que tienen que dar en el corto plazo, y hay algunos que sabes que puede haber un proceso de adaptación o que puede llevar un poquitito más de tiempo, porque por ahí está planificado a mediano plazo, porque por ahí, bueno, depende de otros factores, de adaptación a la ciudad, al club, cada club es diferente, incluso, no, digamos, no entre países, digo, acá mismo en Argentina, no es lo mismo llegar a Boca River que hacerlo a otro tipo de club. Entonces, bueno, hay un montón de factores. Vamos a suponer que mi condición económica fuera idéntica a la del señor que es dueño de la red social X, es decir, ilimitada, ¿no? Y decido comprar un club de fútbol y decido que ese club de fútbol, más allá de que yo tenga todo ese dinero, no va a ser el Paris Saint-Germain, sino que quiere adoptar un modelo sustentable, un modelo además en el cual construyamos una academia, que se formen futbolistas. Obviamente el primer equipo tiene que competir y ahí habrá que comprar algunos futbolistas inmediatamente. Y decido que Diego Huerta sea mi director deportivo. Y te digo, construye la dirección deportiva del club. ¿Qué necesitas? ¿Cómo harías esa dirección deportiva? Obviamente no me nombres personas No, pero no, no. sí, ¿cómo sería tu estructura ideal en un club? Bueno, lo mencionaste a Escargorta, lo primero que te tengo que decir, depende. Como diría él, depende, depende. Claro, Porque si vos me decís, es un lienzo en blanco, como puede ser el modelo Independiente del Valle, hay una parte que está resuelta, que es que no va a tener presión popular de claro. los hinchas. Entonces, esto de ganar rápido, no, porque en un caso de un club privado donde hay un dueño y impone las condiciones, los procesos o los objetivos los marcará el apuro, las ganas, las necesidades de en tanto tiempo alcanzar este objetivo deportivo. Y eso me parece que o sea, no quiero sonar muy demagógico, porque voy a sonar demagógico, pero al final el fútbol siempre va a ser de la gente. Claro, Y en esto que decía Bielsa en la conferencia de prensa esta histórica de la Copa América, creo que al final es eso. Entonces, si, hay una cosa medio de cáscara vacía de no representar a nadie, para mí, mi manera de sentir, ¿eh? Mi manera de sentir. O sea, si armamos un club de cero, no sé qué, empezamos a competir, y no va a ir nadie a la cancha. Y a nadie le va a importar si ganamos, si perdemos más que a los que, bueno, puede ser, sí, en el fútbol amateur es eso, pero en el fútbol profesional es otra cosa. Entonces, si vos me decís, no, es un club que tiene, bueno, acá en Argentina, espero que por mucho tiempo este ejemplo no podría suceder, vamos a pensarlo en otro lugar. Bueno, si es en un club que tiene ciertas características, no sé, Manchester City, por específicas ejemplo. formativas, o donde el fútbol formativo da mucho lugar a, bueno, o estamos en una región donde sabemos que pueden aparecer futbolistas de estas características, esto. Yo creo que es muy difícil hacer la abstracción sin saber dónde hacerlo, porque me parece que eso te va a determinar el plan de acción. Claro, Si no, sí, es el prototipo. Bueno, sí, yo creo que debería, porque después no es lo mismo hacerlo en un club europeo, donde, por ejemplo, y en Europa, no sé, un europeo y donde está dentro de la Unión Europea, donde sabes que no vas a tener la limitante del cupo de los comunitarios, donde vos vas a poder fichar, bueno, eso ya es una característica. Acá en Argentina, por caso, tenés un cupo de extranjeros más limitado. Y por ahí en una liga sudamericana
vas a tener el tema de la bolsa de los minutos jóvenes, donde todavía sigue estando. Entonces eso ya te va a condicionar a la hora de cómo vas a planificar. Entiendo que en Sudamérica, y entiendo que vos como jeque tampoco vas a querer perder tanto dinero, entonces en algún momento tiene que ser más o menos sustentable. Y en Claro, nuestras regiones es a través de la venta de jugadores. Por ahí en Brasil no, porque tienen unos derechos de televisión que son mucho más fuertes y una economía mucho más fuerte que, en este caso, la nuestra Argentina. Entonces, la industria misma hace que haya otras capacidades. Entonces, todo ese tipo de factores te van a determinar si vas a tener que hacer un modelo mucho más de vender jugadores, mucho más de... y esa venta de jugadores es, nosotros tenemos los recursos para formarlos o tenemos que hacer un modelo de compra de la materia prima, digamos, a otros lugares y generar la ganancia en esa reventa. Entonces, yo creo que al final lo importante es entender cómo el modelo puede ser sustentable. ok, Sustentable desde lo económico y sustentable desde la alegría de la gente y desde lo deportivo. Eh, en el primer caso que te planteaba, lienzo en blanco, bueno, hay una parte donde ya eso no lo tenés que analizar. Ahora, si no, es muy importante esto que decíamos al comienzo, hay que ganar. Bueno, listo. ¿Cómo? Y ahí, a partir de eso, ¿cómo vamos a ganar? Porque bien podés ganar y en 6 meses no pagarle un sueldo a nadie. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ganar y que se haga sustentable? Y en ese que sea sustentable, ¿cómo va a ser sustentable? En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y a claro. partir de todo ese digamos que para mí en definitiva son como el norte de un proyecto. Es decir, bueno, nuestro modelo, nuestra política deportiva va a ser esta. Bueno, ahora, con los recursos que contamos, ¿cómo lo vamos a estructurar? Sí, para mí el rol del director deportivo es fundamental y después tener un departamento de scouting idóneo y en ese departamento de scouting que las personas que vos tengas estén bien distribuidas. Yo el otro día estaba en el club, en Lanús, que hay un curso de formación para nuevos dirigentes y donde explicaba un poco las tareas. Y yo decía, hoy por ahí es lo inverso a lo que era hace 20 años. Hace 20 años el problema era acceder a la información a la hora de fichar un futbolista. Hoy el problema es el exceso de información, como pasa en el periodismo, como pasa en cualquier rama. Entonces decir, bueno, de todo el mundo y el universo de jugadores que hay, ¿cuál es el que a nosotros nos va a ser más probable? Porque nosotros trabajamos sobre la probabilidad, posibilidad, podemos conseguir un futbolista en cualquier parte del mundo. Ahora, yo tengo recursos limitados. Bueno, ¿cómo destino esos recursos limitados a esa probabilidad más alta de poder conseguir futbolistas para mi club? Bueno, toda esa serie de cosas que está basada en evidencia empírica, no es que a mí un día se me ocurre, no, yo siento que en el fútbol de X país, no, bueno, hay un recorrido y después eso, hay cosas que vienen dadas, porque por una cuestión cultural, sí, por ejemplo, a los argentinos con Uruguay los ligan un montón de cosas y eso yo creo que va a trascender a lo largo del tiempo. Ahora, después puede haber procesos, bueno, crisis económica en un país X, se genera como nos pasó por ahí al revés a nosotros, digamos, el dólar fue menos competitivo, la moneda argentina fue menos competitiva y generó que jugadores de por ahí primera división sean más accesibles para ligas sudamericanas que antes tenían que venir a buscar jugadores del ascenso acá. Sí, Entonces, ese tipo de factores son señales de alerta. O, no sé, Venezuela por ahí hace 15, 20 años era un mercado que para el fútbol argentino era más exótico. Sí, me acuerdo, no sé, Gerson Díaz, Cari Noriega, Cáceres, Angelucci, pero estamos hablando excepciones. sí, Y hoy, al margen de la cantidad de jugadores que vos mencionabas que se van a MLS, si fuera por una cuestión de calidades individuales, podrían jugar un montón de jugadores venezolanos en el fútbol argentino. Después podríamos ver los niveles, para qué, en qué proceso, llegando en qué momento. claro. Y eso se dio porque hubo una explosión del fútbol venezolano en su momento y un crecimiento exponencial en la formación de esos jugadores, que vos lo vas a saber mucho mejor que yo, los motivos. Y bueno, Ecuador mismo, o sea, esto que hablábamos antes en el caso de Independiente del Valle, hoy es potencia en cuanto a formación de jugadores ese club. No, y te das cuenta no solo por la cifra de los que vende, sino por la calidad de los jugadores. O sea, Chelsea, al margen de las cualidades, las características propias del proyecto Chelsea en los últimos 2 o 3 años, compró un jugador de 16 años ecuatoriano en una cifra exorbitante y que ya juega a Libertadores y juega en el seleccionado mayor. Y No, por ahí no, así. pero además titular en el seleccionado
mayor, porque contra Kendrick Páez, si no me falla, si no me, Exactamente. no me equivoco, pero además Sí, ya sí, habían comprado exactamente. otro ecuatoriano. Exactamente. Entonces, y eso son señales de alerta de que hay factores que te digo que son constitutivos, digamos, esto, no sé, Uruguay, Paraguay, para nuestra cultura, y después hay subas y bajas, y nuestra moneda también. O sea, Claro. hoy, hablando, saliendo de la abstracción del ejemplo, eh, por ahí hay mercados que antes le llegabas y ahora no, o que con la profundización y la profesionalización de la MLS, ahora aparecen los mercados árabes que ya no solo van a buscar al Neymar, al Cristiano Ronaldo, sino vienen a comprar a X Fernández, Sí, jugadores sub-21 sudamericanos. Bueno, eh, antes vos decías, bueno, tengo esta ventana de tiempo para ver si este jugador que está en la liga colombiana explota. Y hoy ya no tenés ese tiempo. no. Y eso te amplifica tu margen de error. Y en una economía como la nuestra, donde cada inversión cuesta, donde sabes que si estás invirtiendo en esto, estás dejando de invertir en esto otro, bueno, es, es más problemático y es más dificultoso. Entonces, por ahí, decías en Racing, en la etapa de hace 5 o 6 años, y bueno, había otros tiempos y otros recursos. Al margen de la diferencia entre clubes, digo, me parece que es algo común a todo el mercado nuestro. Y hoy te aparecen, no sé, transferencias de futbolistas que hasta a veces ni debutaron en primera y ya los compró el Porto, los compró un club de la Premier League, los compró un grupo económico que tiene varios equipos y se hace complejo, para nosotros se hace muy, muy complejo. Entonces, bueno, cerrándote el comienzo de la pregunta, depende mucho de un montón de factores. Yo creo que a partir de los recursos que tengas y de esos condicionantes que me parece que son los que te van a marcar, es que debes distribuir tus recursos. Te hago la última porque tocaste un tema que para mí es, no digo que es una obsesión, pero sí me parece que es un tema fundamental. Hablaste, obviamente hoy en día tenemos un caudal de información, el periodismo, las secretarías técnicas, los entrenadores, los futbolistas, todo, pero en cualquier área de la vida. Un caudal de información nunca antes visto. Estamos más informados, pero peor informados, ¿no? En muchos casos. Y en el fútbol, obviamente, aparece el Big Data, aparece toda esta cantidad de cuestiones que, sobre todo en tu área de scouting, tienen una importancia que, bueno, eso lo sabrás tú, no lo puedo explicar yo. ¿Cómo conviven todas estas nuevas tecnologías y todas estas fuentes de información con el viejo maestro? Porque yo pienso, tú hablabas de Miguel Gomis. A Miguel Gomis, lo que somos de Racing, obviamente lo tenemos muy arriba. Pero también pienso en Félix Roldán y Carlos Peuchele, por ejemplo, que tú sabes que yo tengo una fijación con Peuchele. Y eso, pero pienso en Grifa, en paz descanse, porque además pude estar con él en el último viaje a Buenos Aires, meses antes de que lastimosamente falleciera. Solamente por poner cuatro nombres, porque en el fútbol mundial estos tipos son el sostén del fútbol infanto-juvenil, porque son los verdaderos maestros. ¿Cómo se lleva toda esta nueva tecnología con estos tipos que son muy empíricos, que tienen ese conocimiento que inmediatamente reconocen si un futbolista? La anécdota de Mostaza Merlo con Carlos Peuchele para mí lo pintaba de completo, porque Mostaza jugaba de delantero y un día lo agarró Peuchele y dijo, venga, usted va a jugar aquí en el medio. Y Merlo cuenta que gracias a eso hizo la carrera que hizo en River. Entonces, ¿cómo se puede sostener esa relación hoy en día? Que además lo moderno y lo joven se nos presenta como algo tan vital como inútil lo antiguo. Bueno, ese para mí es el punto. A ver, estoy intentando pensar cómo organizar bien la respuesta. Yo en eso soy muy de la vieja escuela, si se quiere, y puede sonar muy contradictorio con todo esto que vengo a decir de, bueno, de un proceso de transición a formas de trabajo que por ahí no estaban estandarizadas en el país. Eh, yo hay veces que escucho y que esa música de como si todo lo anterior no sirviera. Y no quiero decir todo tiempo pasado fue mejor porque tampoco me quiero poner en ese lugar, pero, pero a ver, acá hay muchos años de historia en el fútbol argentino. Y entiendo que en los países
muy tradicionales, cada uno tendrá sus maestros y su manera de sentir. Eh, Primero me parecería bueno, muy de esta época, pero muy tonto soslayar toda esa huella de años y años y años. Incluso cuando después esta manera de organizar la información o de gestionar el fútbol pueda incorporar cosas. Pero después los fundamentos del juego todavía siguen siendo los mismos. Pues Sí, sí, habrá el último por ahí gran cambio reglamentario, puede ser el pase para el pase atrás al arquero. Y después podemos discutir el VAR, hasta dónde sí, hasta dónde no, ha cambiado un fundamento del juego. Yo creo que todavía no, pero bueno, es otro tipo de discusión. Eh, y en eso es volver un poco sobre lo mismo. Si te decía que por ahí en Argentina la estructuración de una dirección deportiva o un departamento de scouting todavía está en transición, yo creo que con los datos mucho, mucho más. Y no es un apartado en el cual ni sea experto ni me sienta muy ducho. Sí creo que en las divulgaciones, no digo el que tenga la expertise real, no es lo mismo que decir 3 o 4 datos y que parezca algo muy, muy profundo cuando en realidad no lo es. En las divulgaciones se cometen muchos errores a mi gusto. Y en esto es como, bueno, y no quiero caer en esto de las cuentas de Twitter y los duelos ganados y esto y lo otro, porque tampoco quiero quedar como un charlatán de café, como estás en los dos límites, ¿viste? De no ir sí, para un sí. lado, no ir mucho para el otro. eh, porque me parece que, a ver, en esto yo siempre digo que hay mucho de imaginativo en el rol. O sea, yo tengo que imaginar que ficho a Ignacio Benedetti y yo lo vi en un contexto determinado, con unos compañeros determinados, con un montón de condicionantes, su entrenador, su club, bueno, imaginarlo en este otro ámbito, con otros compañeros, con otro entrenador, con otra filosofía, con otras presiones, con otro campo de entrenamiento, con un montón de otros factores. Y en eso de las pequeñas sociedades es, bueno, listo, yo tengo creo que lo puede potenciar en esto y en la cantidad de información y de ver y de analizar y de discutir y de tener muy claro también sobre todo qué necesita el entrenador de turno y si ese entrenador de turno lleva más tiempo es más sencillo y si la línea del club en cuanto a la sucesión de los entrenadores es más clara, probablemente también vaya a ser más sencillo. Todos esos factores de adaptación que decíamos antes, bueno, esto, ¿no? Yo imagino esto. Ahora, si yo te pongo a vos y nosotros dos vamos a jugar de dupla de centrales, y no sé, yo de central soy malísimo, y a esos niveles pésimo. Ahora, si en lugar de ponerte a vos al lado mío, te pongo con otro, y probablemente con otro de mucho más nivel, probablemente tu prestación sea mejor. Entonces, y tus datos, lo que arrojen tus datos va a ser probablemente mucho mejor. A mí lo que me da el dato es mi manera de verlo. Yo probablemente debo estar muy equivocado. Digamos, para mí el dato no me cancela. Es decir, si no recorrió tantos kilómetros, no me dice que no vaya a poder hacerlo. Si lo hizo, sí me muestra que lo puede hacer. Hizo tantos esfuerzos de alta intensidad. Bueno, yo ya sé que el jugador lo puede hacer. Ahora, si no lo hizo, no quiere decir que no pueda hacerlo. Por ahí no lo hizo porque, a ver, y en esto vos lo tenés mucho más claro que yo porque has investigado muchísimo más con la teoría de los espacios de fase y demás. La cantidad de pequeños elementos del juego que condicionan, sí, además de la pelota y el rival, ¿no? Porque no es simplemente un equipo, es un equipo, un rival, hay un montón de factores. Para esa prestación final, bueno, es inabarcable, es inagotable. Y vos me decís, bueno, en una temporada, bueno, por ahí ni siquiera sea la muestra cabal, y va a decir, vamos a ir a ver datos de 8 o 10 temporadas para evaluar ese jugador, ese refuerzo. Bueno, yo creo que ahí es mucho más complejo. Sí, por ahí para la preparación de un partido, como a la hora del análisis del entrenador y del cuerpo técnico, sí hay por ahí algunas conductas colectivas que pueden ser más reiteradas en cuanto a circuitos de pase, en cuanto a cómo presiona, en cuanto a cómo pareja una pelota detenida, a favor, en contra. Sí, ahí probablemente tenga, pero en lo otro, yo creo que hay muchos más factores. Y donde, insisto,
si el jugador hace esto, yo sé que puede hacerlo, pero que no me lo dé el dato no implica que no pueda hacerlo. Entonces, en esto de, bueno, vamos a buscar al reemplazante de Pepito, que jugaba así, 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 y vamos a ver con los datos qué otros jugadores hacen esto. Qué sé yo, no sé, no sé, no sé. Y te A mí, digo, a mí me casos sorprende, por ahí, incluso hasta en entrenadores o en una línea de juego que yo decía, bueno, si tenemos entrenadores de ciertas características comunes, y después en lo fino, por ahí hay un entrenador que le gusta dar la amplitud con extremos, hay otro que le gusta que el lateral interiorice en salida, hay otro que le gusta que, no sé, y hay otro que no es que le gusta, que lo hizo en un momento dado, determinado, con un plantel en particular, y que después, si quiere replicar lo mismo con otros jugadores, no va a poder hacerlo. Entonces, hay un montón de variables ahí que empezás a ver y va a depender mucho también de lo que busques en ese momento en particular. Pero retornando sobre el inicio de la pregunta, a mí eh, yo creo que son capas de sedimento, ¿viste? Cuando geológicamente se empieza a ver. Y en esto de los lienzos en blanco, bueno, probablemente si fuera en un club nuevo, en un fútbol más joven, esas capas todavía están por desarrollarse. Y acá, bueno, esto que yo te decía, nosotros veíamos un jugador en Racing y decíamos, este se parece a tal. Y no sé, me tocó trabajar en Platense y tenías un tipo como Juan Amador Sánchez que había jugado hacía muchísimos años en Platense, que estaba en el proceso desde que estaba en el club en B Metro y había llegado a primera y te contaba anécdotas o situaciones con grandes maestros del fútbol, no sé, con Basile en Huracán y te da pequeños detalles y no sé, yo por ahí escuchándolo a Amador hablar de defensores centrales iba a aprender más que claro, con otro tipo de cosas. Y me acuerdo que me dijo que Basile le decía a él, el defensor cuando ordena, se ordena. Y vos decís, claro, es buenísimo esto. Y sí, y tiene razón. Y eso, o hablando con Dani Vega en ese momento de detalles muy específicos del centro delantero o de lo que implicaba Platense, porque lo conocía como máximo goleador histórico del club. Y en Lanús lo mismo, con un montón de personas y del recorrido y aparte con el pedazo del club que es Lanús como institución. Entonces, yo soy más de eso que de lo otro. No, y después sí, si viene una persona con el saber y el conocimiento, digo, bueno, no, esto lo voy a escuchar porque no soy negado a aprender cosas nuevas, muy por el contrario, si no, no estaría donde estoy ahora. Digamos, lo mío es todo el tiempo tratar de ir adquiriendo cosas. Pero me parece que en el fútbol, sobre todo en el fútbol argentino, sería muy petulante desconocer todos esos años previos, en cada institución y en el fútbol argentino en general. bueno, querido, la verdad que quiero darte las gracias porque ha sido una hora y cuarto de una charla muy rica, de escucharte, de que queden cosas para uno seguir dudando e investigando y desearte que el futuro sea aún más brillante, que lo que esté por venir, no solamente en lo inmediato, sino también en lo más prolongado, en lo mediato, sea igual o más rico que el camino que ya has recorrido y que seguramente nos seguirá encontrando para seguir compartiendo. Pero agradecerte porque estoy seguro que toda la gente que está escuchando esto lo está disfrutando y has logrado ese pequeño cometido o ese pequeño objetivo que es despertar algo en quien escuche. No que te crean, porque uno no termina siendo, en la profesión tuya o en la mía, uno no quiere ser profeta, pero No. sí despertar la duda, sí despertar la duda. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Y a ver, y yo es un poco lo que te digo. Yo afirmo algo y también me quedo repensando y después me quedo discutiendo y seguramente en unos días nos intercambiaremos algunos mensajes y seguirá la charla. Así que, y en definitiva, eh, eh, comienzo, como dice el indio, comienzo por el final, terminaré en el principio. Sí. Era lo que te decía al comienzo. Yo escucho tu podcast, veo tus entrevistas y a mí siempre me va disparando. Entonces, hacer una pequeña semillita, un granito de arena en esto, para mí es extraordinario. Yo digo siempre que, en mi caso, el regalo más grande que me dio el fútbol es poder compartir y tener amistad con gente como es tu caso, con gente que tiene mucho por hacer, que ha hecho mucho, pero sobre todo que están permanentemente en este ejercicio cognitivo de plantearse retos y sobre todo comunicarlos para ver si los demás tenemos también un poquito esa capacidad
de ver por dónde van esos retos. Quería agradecértelo porque, bueno, porque la amistad es eso también, ¿no? La amistad es valorar y decir, oye, qué suerte tengo de que el fútbol me ha dado estas cosas. Totalmente, totalmente.